para ser yo, he de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre las otras. Los otros que no son. Si yo no existo. Lesotres. Que me dan Plena existencia. Octavio Paz. Por la boca vive el pez. O sea, no lo vamos a hablar de psicoactivos. Sí. Esto Sí. se llama gestionar la salud, que con eso me gustaría que podríamos empezar, Ajá. Esto se llama gestionar la salud desde tu perspectiva, ¿ok? Porque estamos en capacidad de gestionarla. La política va a eso. Vamos a gestionar la política colectiva con las actitudes individuales. Porque yo ya no puedo estar diciendo, es que este me mintió. No. O sea, ¿qué está haciendo usted para controlar ahora todo este montón de pendejos que están ahí aspirando a llegar a la presidencia? No estamos haciendo gran cosa, estamos esperando que no lo den. Así van a seguir llegando hasta el infinito, hasta que se paseen en el país definitivamente. Si no asumimos esto desde lo individual. ¿Ya comenzaste a grabar? Hoy estamos de nuevo en Chubascos porque tanto el programa anterior como este lo grabamos el mismo día. ¿Hoy qué día es? Miércoles 26 de enero. Esperamos que esta conversación con Ana Gabriel y con Gina podamos compartirla el viernes 4 de febrero. 2 días antes de que tengamos que ir a las urnas. Bueno, los que queramos, los que no queramos, no. ¿Cuánta gente irá? No sabemos. Y vamos a ir conociéndonos quién es Gina, quién es Ana Gabriela a partir de esta conversación. Primero que nada, me encantaría, saludarlas y agradecerles que estén aquí. Son dos mujeres que yo respeto y admiro mucho, no solo por lo que yo sé que saben, sino por su postura ante la vida, porque han sido mujeres verdaderamente valientes, cada una desde los lugares que les ha tocado estar. Y también porque siento que lo que nos digan puede ser muy valioso. Para comenzar, habíamos comentado hace un ratito con Gina que nos gustaría que ella nos contara cómo ha sido su experiencia con la investigación que desde la Escuela de Ciencias Políticas con un grupo de estudiantes hizo contrastando los programas de gobierno de los partidos políticos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las repercusiones que eso ha tenido. Contanos un poco el cuento porque ha sido sonadillo. Bueno, primero un saludo, por supuesto, a mis dos grandes amigas y mujeronas respetables, porque en realidad estamos aquí entre mujeres con capacidad crítica extraordinaria y entre mujeres que nos conocemos y que nos queremos y que además tenemos un compromiso importante con este país y también con las mujeres de este país, ¿no? Entonces agradezco también la invitación, Julia, y aplaudo el esfuerzo que estás haciendo. Lo primero es que esta investigación surge a raíz de la legislación que se aprobó justo antes de empezar la campaña, que obligaba a los partidos políticos a entregar los programas de gobierno como parte de los requisitos para la inscripción de las candidaturas. Entonces, esta obligatoriedad de presentarlo antes de entregar las candidaturas, a mí me parece que es un avance importante en materia de rendición de cuentas, por un lado, y de valorar la reflexión comprometida que se plantean todas estas agrupaciones, porque entonces así podríamos centrarnos en las agendas que proponen y no necesariamente en las personalidades, que si tiene un diente puesto así, que si, ¿verdad?, que si anda vestida así, o etcétera, etcétera. Entonces esto nos permite decir, bueno, estas son las propuestas que están planteando los grupos políticos y además es una forma, creo yo, de recuperar un poquito de confianza entre las personas que están en política electoral, por ejemplo, y la ciudadanía, porque eso está totalmente roto, no existe esa confianza. Y entonces siempre pensamos que nos mienten, siempre pensamos que son los mismos y por eso el voto realmente lo ejercemos sin tener realmente claridad del impacto que esto puede tener en la conducción del país y en la calidad de vida, por tanto, de cada una y cada uno de nosotros. Entonces pensamos cómo analizar los programas de gobierno a partir de qué lente.
porque obviamente, ¿verdad? Podría ser muy subjetivo ese lente, ¿no? Y entonces surge la idea de hacerlo desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pero cuando dices que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hay que recordar que Costa Rica es parte de Naciones Unidas y que fue el primer país del mundo de los más de 190 y resto de países que firmó con todas las fuerzas políticas vivas en ese momento, el gobierno, el poder judicial, el poder legislativo, gobiernos locales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil. Hubo una gran cantidad, eso está colgado en línea, ahí lo pueden ver en el comunicado de prensa que hicimos desde la Universidad de Costa Rica. Si entran a la ODI o a la plataforma de la U, ahí van a encontrar ese comunicado y ahí viene el enlace de esa firma, de todas esas personas. En el 2016 se firmó en el gobierno de Luis Guillermo, se acordó todo un aparato institucional para monitorear y para llevar adelante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces, como hay grupos que tenían, por ejemplo, partidos, programas de gobierno, que era como un pronunciamiento de principios, no era ningún tipo de instrumento de seguimiento en caso de llegar al gobierno, entonces se enojaron, ¿verdad? Porque eso, pero más bien ese enojo que nos difamaron, lo que hizo fue darnos publicidad y hacer que la gente fuera a buscar justamente la información que colgamos en todas las redes sociales. Ajá. En un proceso de investigación, todas las etapas son importantes. Entonces, la etapa última, que es la socialización del conocimiento, que le llegue a todas las personas por igual, que no haga falta que yo sea universitaria para poder entender esos apoyos visuales, digámoslo así, es parte del proceso de investigación, porque yo puedo hacer una investigación muy buena, muy rigurosa, pero que nadie la entiende, está criptada. Y no tengo la capacidad para transmitir, no para transmitir, para socializar conocimiento, porque nadie transmite nada. Aquí lo que hacemos es socializar y discutir cuáles son las dudas, qué pasó, cuál fue la metodología que usamos. Entonces, contestamos todas y cada una de las preguntas que nos plantearon desde un lugar crítico, ¿no? Desde un lugar con ganas de entender. Posteamos todo para que cada partido político pudiera usar esos materiales a su favor. Los que no lo podían usar a su favor, pues obviamente se enojaron. Pero eso ya no es problema nuestro, ¿verdad? ¿Vos viste el material cuando salió Ana Gabriel? ¿Vos lo viste? Sí, ahora, bueno, gracias Julita por el espacio y Gina también, para mí es un honor estar con ustedes, que además han sido mentoras de vida. O sea, ustedes me han transmitido mucha sabiduría y yo espero estar honrando todo lo aprendido en los diferentes espacios en los que he estado, ¿verdad? Y que además de quienes más he aprendido han sido mis maestras de vida o profes, como fue Gina en la U, mujeres, pero... Sí, ahora le venía diciendo a Gina en el carro que decía, Gina, rockstar, trending topic, ¿verdad? Y sí, por supuesto que las vi, porque además, bueno, naturalmente, además yo me defino como animal política. A mí me encanta la política, me apasiona, creo que nada me mueve más que esto, y además siento una corresponsabilidad social y política de estar ahí presente, ¿verdad? Alzando mi voz y acompañando las voces de otras personas. Entonces, bueno, yo también además milito en un partido político y naturalmente estoy envuelta en la campaña. Entonces lo vi, además dije, qué torta, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar en cómo construimos lo que le decimos a la gente. Qué torta, hay un montón de cosas que tienen que estar mejor dichas, mejor escritas, mejor planteadas para que puedan ser mejor evaluadas, ¿verdad? Eso fue lo que dije en realidad. Y después obviamente vi la cantidad de memes que surgieron en torno a lo acontecido, que además me parece que es una forma también de las nuevas formas y culturas y expresiones políticas, ¿verdad? De la gente a través de los memes, pero en primer lugar, pues, y además me tocó defender el trabajo de la U y de Gina y del equipo, ¿verdad? Porque desde que anunció Gina y el equipo que iban a trabajar en esto, a mí me generó demasiada ilusión, ¿verdad? Porque yo siento, y además porque creo muchísimo en el valor de la información, en gobierno lo defendí, pero desde siempre y ahora en otros espacios, el derecho humano al acceso a la información que sea socializable, no la información hegemónica que pagan dineros de, digamos, de élites o intereses específicos, no, la información que produce todo el mundo al servicio de la gente. Entonces yo lo celebré muchísimo porque yo dije, wow, en contextos donde la desinformación está teniendo tanta presencia, ¿verdad? Donde el chisme, donde el rumor, pero no la cosa fáctica comprobada, ¿verdad? No está ahí. Esto es como una bocanada de aire fresco, entonces yo lo celebré. Y obviamente, obviamente luego fue como, sí, esto naturalmente no le va a caer bien a todo el mundo, pero como bien ahora señalaba Gina, es que qué feo, a nadie le gusta que le digan lo que está mal, ¿verdad? Y yo creo que eso también habla de los procesos
de reflexión interna que tiene que hacer la clase política y el sistema de partidos, de que si hay algo que no están haciendo bien, no quiere decir que es el fin del mundo, es que hay una oportunidad enorme de mejora y tienen que hacerlo. Porque no mejor me siento a reflexionar y a entender qué fue lo que hice mal y qué puedo hacer mejor. Y además, a entender que si sos un partido político, tenés responsabilidades de Estado, nacionales e internacionales. Y si quieres aspirar a estar en el Estado, hay mínimos que no puedes pasarte por encima. Y lamentablemente, si no le gustan los ODS, pues entonces que se repiense en general, porque quiere articular desde los estados que al final reconocen en la comunidad internacional los mínimos para tener mejor calidad de vida a todas las personas. Entonces yo creo que, bueno, yo celebré el proceso y obviamente me solidaricé mucho con la profe. Yo lo sé. Pero y también me encantó el burumbum que se armó, porque yo siento que ahí es donde está la esencia de la política. No es la discusión del debate entre gente en un partido, en un debate en la forma tradicional del ejercicio de la política, sino también la posibilidad de que la gente se apropie. Y este burumbum que se armó es la mejor expresión de que la gente quiere saber, la gente quiere conocer. La gente ya no está votando por una pasión histórica de la herencia de mi familia. La gente está votando por lo que cree que va a satisfacer sus necesidades y sus intereses inmediatos. Una pregunta, ¿a vos te sorprendió alguno de los resultados? Todos. ¿Por qué? Digamos, todos, porque, por ejemplo, y bueno, yo hago casa propia porque, bueno, yo milito en el PAC, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente me sorprendió el resultado. Qué pelada, Ay, me dolió. Esto se siente, ¿verdad? En el corazón, pero yo creo que, vamos a ver, es un ejemplo, bueno, y al final como que había uno, ¿verdad? Digamos, hay personas con posturas ideológicas con las que no me siento afines, que tal vez tuvieron una mejor desempeño en algunos de los ODS, y yo decía, wow, tal vez no somos tan adversarias como creemos. Sí. Exacto. Y lo que me hace pensar es que, vamos a ver, hay dos cosas. El sistema de partidos y los partidos necesitan espacio de reflexión. Y yo creo que no hay un solo partido en este momento que esté en la contienda electoral que no haya tenido como procesos tensos a lo interno para llegar al resultado de candidaturas y de propuesta programática en la que están. Y eso nada más es como un termómetro de qué es la sociedad, ¿verdad? Porque al final no hay un solo partido que sea monolítico, y para explicar que entiendo yo por monolítico, como que todas piensan igual. O sea, en los partidos acumula gente que piensa muy distinto y esa es la sociedad. Y eso me lleva a lo siguiente, y es, ¿por qué no mejor dejamos de vernos como adversarias, que nos odiamos nada más porque vos decís que sos derecha y yo digo que soy de izquierda y el otro dice que es de centro? ¿Y por qué no nos ponemos? Porque además para mí ese es el llamado más importante de los liderazgos del siglo XXI. Porque lo que pasa en esta elección va a definir los próximos 20 años de nuestra vida, ¿verdad? O sea, el resto de mi existencia va a estar definida por la decisión que yo voy a tomar en la próxima elección. Y mi sentir más desesperado, ¿verdad? Y habiendo estado además en un espacio de gobierno y de toma de decisión y de poder, es que falta nos hacen los liderazgos con capacidad de empatía para poderse ver las cosas comunes y no las diferencias, ¿verdad? Estos egos de yo lo hice mejor, no, yo lo voy a hacer mejor. Ah, pero vos dijiste que lo ibas a hacer mejor y lo hiciste peor. Yo ya estoy cansada de eso, digamos, yo no me siento cómoda con esos liderazgos, a mí no me importan nada. Yo quiero una persona que sea capaz de sentarse con todos los actores, sin miedo, con transparencia, que cada actor asuma la corresponsabilidad si se quiere sentar o no a la mesa. Pero qué bonito sería entender que en este momento crítico del país, con un golpe de pandemia y con todo lo que eso implica para mucha gente, que tal vez no tiene el privilegio ni el tiempo de participar en estos espacios como nosotras, pero que necesita de quienes sí tenemos tiempo para estudiar, de quienes sí tenemos tiempo para comernos la bronca, digamos, realmente, y tomemos las decisiones que la gente necesita. O sea, para mí ese es el llamado de los partidos. Y esta evaluación yo creo que lo pone sobre la mesa. ¿Con vos se comunicó gente de diferentes partidos? Sí. Contame. No, diferentes de partidos políticos casi nadie me contactó, que eso es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque yo estaba, eso sí, la mayoría de la gente me contactó por privado. Digamos que me ponen mensajes, eso es muy tico, pero ya yo lo sé. Digamos que me ponen muy bien, excelente, no haga caso. Privado. En privado, en el Messenger, por el WhatsApp, digamos por correo electrónico, ¿verdad? Por las diferentes redes sociales que yo tengo abiertas, pero en los mensajes privados. Entonces, yo todo lo recibí con muchísimo cariño porque la verdad es que yo tengo clarísimo que la rigurosidad con la que trabajamos estaba blindado el trabajo. Entonces, resulta que me hizo mucha gracia porque empecé a ver, yo tengo de ahí como 30 años de dar clases a diferentes generaciones en 2 universidades diferentes con personas
con estudiantes de diferentes carreras. He trabajado con comunicación colectiva, entonces hay muchísimos estudiantes que trabajan en medios de comunicación, que soy su profe, ¿verdad? Y que tengo muchos estudiantes que han pasado por ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, y entonces también, me di a la tarea de ver comentarios y cosas, y una cosa tan gratificante fue ver a mis estudiantes contestando que no habían participado en este estudio, que ya la mayoría están ya profesionales como Ana Gabriel, instalados ya sea en gobierno o en organizaciones, ¿verdad?, haciendo su trabajo profesional de alto vuelo, igual que periodistas están ahí que han sido estudiantes. Entonces me encantó verlos defendiendo el trabajo y defendiendo la institución también, los que salieron de la UCR, diciendo esto no hay duda de que esto es una mentira, lo que están haciendo, que más bien nos dieron publicidad. Yo solo agradecimiento tengo que esto se haya armado, pero sí creo que sentamos un precedente, como dice Ana Gabriel, para empezar a ver cómo hasta la comunicación política, que se supone yo soy experta en eso, he estado cuestionando, formo parte de una red de investigadores a nivel iberoamericano, y entonces estuvimos cuestionándonos qué ha cambiado o qué debería de cambiar de la comunicación política, porque la diferenciación básica, que es un principio básico de cualquier estrategia de comunicación política electoral, es decir, si yo estoy aspirando a la presidencia de la República y vos estás en gobierno y somos oposición, es más, aunque seamos del mismo partido, vamos a buscar diferenciarnos. Yo tengo que decir, esto, lo que hicieron está todo mal, y esto, eso creo que ya está desfasado. Tenemos que dejar de premiar a aquellos que se diferencian de la mejor manera, echando tierra de lo que ya hay, porque van a llegar a ver qué hacen con lo que hay, no van a empezar de cero. Entonces, creo yo que tenemos que empezar a cuestionarnos más bien, no sobre las diferencias, sino cómo premiamos. Uno, los liderazgos que saben negociar, lo que acaba de decir Ana Gabriel, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esas personas que van al Congreso, que es el primer poder de la República, no es la presidencia, es el Congreso, sepan negociar? Que tengan claridad en las agendas que llevan. Esas agendas que llevan se expresan supuestamente en un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno tiene que ser diseñado y elaborado por un grupo de personas que sea lo suficientemente sólido para poder plantear una ruta país. Eso se llama partidos políticos. Todas las personas que llegan a la Asamblea Legislativa, y esa es una cosa que a mí me ha parecido extraña, digamos, hay gente especialista en un tema, entonces otra gente especialista en otro tema, otra gente especialista en otro tema, pero al final cualquier tema que se vote tienen que levantar la mano sobre todos los temas. Exacto. Entonces un diputado o una diputada no tiene que saber de todos los temas, pero tiene que ser parte de un proyecto de país que va hacia un lugar o a otro lugar, y hay proyectos de país diferentes. Exacto, y podemos discutir en qué coincidimos, porque no solo hay un buen proyecto. Exacto. A eso es lo que voy. Bueno, no sé en estos días que vienen qué pueda estar pasando, pero hay una pregunta que a mí me tiene impactada escucharla mucho, que en estos días en que alguna gente se está decidiendo o cambiando de preferencia, entonces hay una pregunta en el aire en estos días a propósito de toda la visibilidad mediática que ha tenido recientemente don Eliezer Feinsack. Entonces de repente oigo preguntas así, como no me sé decidir entre Villalta y Eli. Entonces uno dice, pero jueputis, o sea, ¿cómo alguien no se puede decidir entre dos cosas tan distintas, verdad? Antes de criticar a la persona que tiene ese nivel de despiste, no sé cómo llamarle, me pongo a pensar en qué ha fallado el partido de Eliezer Feinsack para hacer creer a la gente que da lo mismo él que Villalta, y en qué ha fallado el Frente Amplio para hacer creer a la gente que da lo mismo votar por Villalta que por Feinsack. Y si decimos que en qué ha fallado el sistema, para que la gente no pueda notar esas diferencias. ¿En qué hemos fallado quienes estamos en la clase política? Porque yo no me puedo zafar el churuco porque ya estuve ahí y soy de ahí, de la clase política, digamos, pero yo lo que creo es que, y esto es un llamado sobre todo a quienes escuchen el podcast y se autodenominen progresistas, como yo lo hago y todavía defiendo, que es, digamos, un planteamiento ideológico
que trata de velar por la justicia social y el bienestar de todas las personas con una clara agenda de derechos humanos que no incluye los derechos humanos de todas las personas, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Pero es con qué ligereza hablamos con qué ligereza hablamos de los progresismos, con qué ligereza, porque él se llama el Partido Liberal Progresista. Y yo no me siento identificada con casi nada. Hay algunas cosas que él plantea en Agenda de Derechos Humanos con las que yo me siento pues igual, como que estamos en la misma sintonía. Pero hay otro montón de temas, cuando él habla de, digamos, sus posturas respecto al Estado, yo no pienso darle el voto a una persona que abiertamente, prácticamente de una forma sutil, dice que va a desmantelar el Estado. Eso es mi sentir. El Estado que básicamente ha mantenido a este país y en un contexto de pandemia en los que tal vez hemos sido los países con el mejor desempeño, ¿verdad? Por lo que todavía de herencia nos queda el Estado Social de Derecho y que puede ser todavía mejor. Pero entonces lo que yo digo, en lugar de echarle la responsabilidad o al liberal progresista o al Frente Amplio, es en qué hemos fallado como clase política y en qué hemos fallado los progresistas, que la gente no logra comprender la diferencia de lo que proponemos y hemos trabajado históricamente a lo que una persona con una agenda casi que diametralmente opuesta ha planteado. Eso es lo primero. Pero lo segundo creo que es un sentir de qué representan esas dos figuras, porque ni siquiera es el PLP y el FA, es la figura de José María Villalta y la figura de Eliezer Feinstein. Y es que representan una disrupción del sistema como lo conocemos hasta hoy. Ellos son una oferta, ellos representan algo que ya, digamos, algunas generaciones no se sienten convocadas respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos 20, 30 años, que ya no les convoca. ¿Verdad? Que yo creo que Carlos significó en su momento, ¿verdad? Que significaba esa cosa disruptiva, porque era una persona joven que quería estar en el espacio. Pero entonces yo lo que creo, bueno, y que además yo tengo mi gran cantidad de críticas con el actual gobierno, pero sí creo que Carlos significó eso en su momento y sobre todo en ese contexto en el que estábamos, pero que ahora ellos dos significan el antisistema. Y pareciera que ser antisistema es la mejor opción, porque el sistema me ha fallado. El sistema no me ha demostrado que ha logrado satisfacer todas mis necesidades. No las mías, me refiero como las personas que tienen este sentir respecto a estas dos personas que no ven la diferencia. Por la boca vive el pez. Yo creo que estamos en el canal de parto de la Tercera República, ¿verdad? Y de esto depende, de este proceso que se vaya a gestar para el próximo domingo, bueno, el domingo que son las elecciones, se va a gestar justamente este proceso que en realidad no solamente es responsabilidad de los partidos políticos, y que me parece que Ana Gabriel lo está expresando con toda la claridad del mundo, o de los actores políticos clave, sino que esto es una responsabilidad de todo el mundo. O sea, esto incluye a los medios de comunicación que hacen el juego también, y que sí son los encargados de catapultar, porque seguimos sabiendo que la mayoría de las personas se informan básicamente por televisión o formatos más audiovisuales, ¿verdad? Y que la desinformación o las estrategias de desinformación circulan por canales, redes sociales, pero que son privadas, como digamos los de WhatsApp. De este tipo de mecanismos. Entonces es muy difícil atajar las estrategias de desinformación que pasan por ahí, como pasó, por ejemplo, en la campaña en Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump gana porque se usa inteligencia artificial para enviar mensajes a las personas que es algo automático, no eran ni troles, eran inteligencia, exacto, máquinas enviándote mensajes y documentando todo y cada uno de tu huella digital, que es todo lo que ustedes buscan en internet. Por eso es que ustedes buscan, qué sé yo, un calzado, un par de tenis, no sé, unos anteojos, lo que sea, y automáticamente al día siguiente empiezan a salirte en todas tus redes publicidad de esos productos que usted anduvo buscando ayer. ¿Quién está pagando eso? Pero puede ser que haya gente que está haciendo eso en redes subterráneas y que no nos damos cuenta. Entonces puede pasar cualquier cosa. Nadie tiene garantizado el pase a la segunda ronda. Entonces esto puede estar jugando un papel importante y no lo vamos a poder ver hasta ese día. 2, puede ser que las personas no quieran decir por quién van a votar porque les da vergüenza, ¿verdad? Y entonces también puede haber otra sorpresita. Ese es el tico. Y entonces hay que aprender a matizar con eso. Entonces da vergüenza decir que voy a votar por el Frente Amplio. ¿Qué pasa con Eli Feinstein? Bueno, sí, es una persona, pero ya se le ha dicho que es un gran liberal, que ha sacado unos anuncios de que voy a despedazar el Estado,
y que suena contradictorio porque Unos que anuncios quieren adelgazar. Sí, Además, pobre gordo, sí, jueputis. exacto, como diciendo que estar gordo Ay, es sí, malo, horrible, como si no sí, fuera algo sí, que uno sí, va, sí, los como que gordos si no uno lo hace votamos adrede, por exacto. Facebook. Los gordos no estamos de acuerdo que nos hagan bullying, ¿verdad? Ajá. En ese sentido. Entonces, qué vergüenza. Sí, claro, imagínate que soy gorda y que me están pidiendo que vote por él. Eso es una contradicción. Y otra gran contradicción que hay ahí es que tenemos, por ejemplo, la idea de que esta persona no va a resolver absolutamente todo. Y entonces, si me está diciendo, vea la contradicción que está ahí de fondo, por ejemplo, en el caso de Eli Feinsack, que la gente lo debe sentir, no necesita estar en la universidad para verlo o para sentirlo sin poder explicarlo necesariamente. Y decir, ¿cómo es que alguien que está peleando por llegar al Estado para dirigirlo, está diciendo que lo va a desbaratar? O sea, hay una pequeña tensión ahí, lo queramos o no, aunque no tengamos estudios universitarios. Bueno, y que además el Estado está para garantizar el bien común. Exacto, O sea, es pensar en el modelo más solidario para la justicia para todas las personas. Exacto, pero entonces estoy ¿Qué diciendo es que lo que voy a quiere reducir desmantelar? esto Ajá. y generando temor porque hay un montón de familias de gente, de funcionarios públicos, hay de todo en esto. Entonces hay funcionarios públicos y funcionarias que trabajan de manera excepcional, de sola sombra, y entonces aparece un candidato que empieza a decir que les va a quitar el trabajo, ¿verdad? Sin ninguna garantía, y que lo va a hacer porque lo va a hacer, cosa que no es posible hacerla, además, ¿verdad? Y así seguimos. ¿Quién va a decir que va a votar por el PAC? Con todo el respeto, ¿no? O sea, ¿quién va a decir que va a votar por el PAC? Yo no sé, yo Bueno, no sé. entonces las también mexicanas. da vergüenza porque Sí. todo lo que se ha Sí, dicho yo de los siento gobiernos que del PAC, que el PAC igual. va a sacar más votación de la Bueno, que nos imaginamos. no lo sé, yo estoy diciendo aquí lo que pienso, pero vamos entonces a otras organizaciones que, para volver a la pregunta inicial, ¿qué pasa con las otras organizaciones, los medios de comunicación? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa si son supuestamente los principales catapultadores de las agendas, ¿verdad? De la visibilidad de estos candidatos? Es la mejor forma que tienen para darse a conocer, porque la gente no se va a ir a leer ni la investigación que hicimos, ni los programas, ni nada de eso. La gente va a ir a ver lo que pasó en el debate. ¿Y qué preguntan en los debates? Ustedes Cosas técnicas. exacto, no, peor, Detalles. ojalá, ¿verdad? Detalles. Detalles que nadie sabe de memoria y que si no he estado en el gobierno tal vez es muy difícil y es más fácil hablar cosas al aire que la gente los toma como verdades y luego por eso siente decepciones. Y que a veces ni entiende, Exacto. pero por la gesticulación, por el vocabulario, por la manera de hablar del candidato, Bueno, mira, ese imagínese parece más inteligente que el otro. Que los estudios de neurociencias está demostrado hoy por hoy, ya con evidencia científica, que los mensajes que transmitimos, el 5% de esos mensajes es lo verbal, es decir, todo esto que estamos diciendo. El 95% restante es lo no verbal. Entonces yo digo, claro, esto fue súper riguroso y me empiezo a tocar la nariz y estoy cruzando los brazos, la gente registra sin darse cuenta que es mentira lo que yo estoy Sí, diciendo. es una vieja nerviosa. Es una vieja nerviosa, Está mintiendo, histérica, está mintiendo, ¿verdad? Tiene cara de loca. Y exacto, y ojalá esté repolla como estoy y peor, ¿verdad? Es una gordis mentirosa. Y puede que yo Wow. esté parte del entrenamiento que se hace, y no lo digo yo, eso lo hicieron desde Hillary Clinton hasta allá abajo, el Boric el de Chile, ¿verdad? Lo han hecho porque hay entrenamiento para esto, y es decir, cuando yo adquiero conciencia, los actores políticos tienen que adquirir conciencia de esto, y por eso trabajamos todo lo que es entrenamiento del lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal puede mandar señales muy equívocas de lo que yo estoy diciendo, y si el 95% de las señales que yo estoy mandando es lo que registra la gente y no el 5% de lo que estoy diciendo, entonces tengo que tener cuidado con eso. Por la boca vive el pez. Voy a ser muy honesta. Sí. Todos y todas me han quedado debiendo absolutamente todo. Yo no me, digamos, creo que esta es una de los procesos electorales más frustrantes que me ha tocado vivir en mi corta vida política. Realmente es muy extraño porque siento que estamos en un momento tan impresionantemente perfecto para literal hacer las cosas tan diferentes y siento que están haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver, como lo que ha funcionado antes, lo que ha movido el voto antes, lo que ha movido pasiones antes, pero es que ya no es el antes. O sea, si hay un contexto electoral más distinto que ningún otro, es este. Generacionalmente, la composición del electorado, quiénes van a votar,
¿Quiénes participan? Quienes participan. Y además hay algo que no nos podemos quitar de encima, y es una pandemia que nos cambió la vida a todas y cada una de nosotras, algunas de una forma mucho más compleja y triste, y a otras un poco más ligera, pero nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de ver el mundo, nuestras prioridades, la forma en la que nos relacionamos. Y además me parece que quienes han intentado verse más jóvenes, o más frescas en su comunicación, ¿verdad? O más iguales a a un grupo etario del electorado, ay, les sale tan forzado que yo no me lo creo. Ahí está. ¿Qué has Lenguaje visto? de verdad. ¿Qué has Entonces, visto vos? como, ¿Qué has visto no vos, puedo. Gina? ¿Qué has visto? Exacto. Exacto. Yo ¿Has solo soy visto? tiktokera. Bueno, perdón, y voy a decir algo. Y creo que sí hay algunas candidaturas, hay diputaciones que sí me generan todavía un poco de esa esperanza. Ajá. Y lo cual celebro porque además es importante decir esto. No se trata solo de quién gobierna en el Ejecutivo. Y habiendo estado yo en el Ejecutivo y luego habiendo estado afuera y viendo tantas cosas, más que nunca necesitamos gente en la Asamblea con capacidad de escucha, de negociación y de llegada de consensos. Porque a mí me encanta, voy a decir esto porque me lo llevo guardando solo en grupos de compas y gracias por esta plataforma para poder decirlo. A mí me harta, me molesta que la derecha, o al menos la oposición, sobre todo porque llevamos 8 años del PAC, le eche la culpa al PAC y a la propuesta progresista de un montón de cosas que no pasaron y a las grandes reformas estructurales que no pudimos hacer, que sí, es nuestra responsabilidad no haber cumplido con esa expectativa porque la pusimos muy alta, pero ¿quiénes son las personas que están del otro lado en una curul deteniendo proyectos de gran trascendencia para esas reformas estructurales que no quieren que suceda porque no quieren que salga con un sello de un partido que es el PAC? Sí. Totalmente Porque de acuerdo. no es en mi cancha política, entonces hasta que no sea mi presidenta o mi partido, yo no la lo voy a hacer. politiquería. Carajo, no estamos para eso, es la gente que se muere de hambre, es la gente que necesita un Estado eficiente para que le dé bienes y servicios de calidad, con transparencia y que responda a las necesidades de las personas. El tema, por ejemplo, del bono proteger, que no se pudo más. O sea, ¿cómo iban a arriesgarse a 2 años de la campaña electoral de que el Estado fuera solidario con la gente que estaba sin trabajo, ¿no? Eso había que pararlo y que la gente comiera lo que fuera para que le echara la culpa al gobierno. Así es. ¿Qué pensás vos, Gina? Digamos, ecuación política, corrupción y lo que eso puede significar en el efecto distanciamiento, alejamiento de la gente de la política. Esto afecta profundamente, mucho, porque hay que también decir cómo se presentan los casos y además el ritmo de la justicia es mucho más lento que el ritmo de la actualidad con la que trabajan los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación sacan una bomba, ¿verdad? Bueno, hay que decir que los últimos 2 escándalos de corrupción, que fue el caso Cochinilla y el Diamante, son 2 casos que no salen de los medios de comunicación, porque yo tengo que decir que hay que estar con pinzas también cuando los medios sacan cosas, porque los medios son corporaciones que tienen intereses claros también, y entonces van a sacar cosas que Deciden beneficien. qué sacan y qué Exacto, no. por supuesto, y cómo lo sacan, ¿verdad? Porque en esta experiencia de la que hablábamos al inicio, a mí ninguno de esos medios que sacaron ¿verdad? Un recurso de amparo que presentó una agrupación me llamó para decir, y eso es una cosa básica en periodismo, ¿no? O sea, la triangulación de información y balance. Solamente sacaron que este señor está poniendo un recurso de amparo en contra de la UCR y en contra de un organismo internacional. No sé qué dice el amparo, pero hay un ejercicio profesional también bastante cuestionable en algunos casos, ¿no? Entonces, resulta que cuando salen estos casos de corrupción, la gente asume que es más de lo mismo. La gente no sabe distinguir que estos 2 casos de corrupción, los más recientes, salen de una investigación que empieza en el 2018 y que tiene sustento en escuchas legalmente por un juez, autorizadas por un juez, y que salen de esas escuchas telefónicas, que además el jerarca del MOP sabía que estaban haciendo esas escuchas y dio toda la colaboración necesaria para desmantelar esto, como dice todo el mundo sabía que eso era una gran corruptela. Pero ¿qué pasa? Que asumimos que la corrupción es un asunto de los políticos, de los actores políticos, de un gobierno. La corrupción es un asunto de todos y cada uno de nosotros. Yo no veo a ninguna agrupación ni corporación empresarial como la UCAEP levantando banderas diciendo si tanto quieren a este país, ¿verdad? Que tanto le damos porque la rentabilidad que tienen
en las empresas en este país es muy alta porque tienen capacidad de contratación a muy bajo costo de profesionales de alto vuelo, ¿verdad? Porque tenemos profesionales muy bien formados y tenemos una mano de obra muy barata con sistemas de salud que los protegen, con sistemas mínimos, pero que con educación, ¿verdad? Entonces ellos usufructan de eso junto con la electricidad, que la principal matriz eléctrica del país está con hidroeléctrica, digamos, y entonces tienen electricidad accesible para todas sus empresas y demás. Yo no vi a ninguna corporación empresarial diciendo vamos a sancionar a aquellas empresas que salen vinculadas con la corrupción, porque esto nos daña a todos. No he visto hacer ningún pacto de cultura fiscal, de pagar tributos, por ejemplo, como corresponde, ¿verdad? No he visto hacer eso. Es más fácil decir es culpa del gobierno. En esta experiencia, de nuevo, vuelvo a insistir, estamos aprendiendo, la pandemia es una oportunidad, es cierto que no para todas las personas, pero los que podemos ver esto como una oportunidad y hacer cosas para que los demás sean oportunidades también, yo lo voy a hacer, estoy dispuesta a hacerlo hasta el último de mis días. Es decir, ¿cómo hacemos para que estas oportunidades de gestionar, porque estamos gestionando la salud, la educación, la política desde lo individual? Estoy gestionando eso, pero todas estas cosas tienen repercusiones en lo colectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle herramientas a lo individual, a la ciudadanía, para que pueda escoger su educación para sus hijos, que no tenga que pagar y que cuando tengo que pagar es para tener una buena educación. No, la educación pública debería de ser para todos, como lo dice la Constitución política, ¿verdad? Gratuita y obligatoria para todos. Hay un 3% de niños y niñas que están trabajando. Esos son datos que sacamos para los ODS, datos actualizados para Costa Rica del 2021. Un 3% de todos los niños y niñas de este país están trabajando, en su mayoría niños, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué? ¿Qué significa eso? Desde los años 70 estamos hablando de reducir la pobreza. La pobreza no ha parado de crecer. Y ahora la pobreza extrema y la pobreza regular están igual en la zona rural y en la zona urbana. ¿Quién está diciendo algo de eso? Nadie. Pobreza, derechos humanos, corrupción, narcotráfico. Ana Gabriel, ¿qué sentís vos sobre la variable que introduce el narcotráfico y cómo se expresa eso en la política? Yo creo que a todas nos asusta muchísimo, porque además creo que en Costa Rica, como en muchas otras áreas de este país, vivimos en una burbuja sumamente privilegiada. Y es muy paradójico, porque somos uno de los países más desiguales de América Latina. Exacto. Pero tenemos un montón de privilegios y entre ellos, sin duda, ha sido la paz social. Y la paz social no es solo que no haya manifestaciones, que además son muy sanas para la democracia. Siempre van a ser muy importantes y muy sanas. Y antes de incorporarme en esto, que está muy relacionado, suma lo que decía ahora Gina, y es que qué peligroso cuando un candidato o candidata plantea que se va a salir de estos entes internacionales que nos dan garantías a todas las personas, y es porque en este país no tenemos idea, el enorme privilegio de nuestro espacio cívico o ciudadano, de nuestra libertad de expresión, es que no hemos experimentado realmente lo que es la represión, lo que es el asesinato. Y sí, han habido activistas y personas y defensores ambientales y de territorios indígenas, activistas LGTBI ambientales que lo han sufrido y es muy lamentable, pero también tenemos un sistema de justicia que trata de recomponer, a veces falla, puede ser mejor, sí, pero nunca en las proporciones regionales, ¿verdad? Nunca como nuestra vecina Nicaragua o hondureña o salvadoreña o guatemalteca, ¿verdad? Así es. Y digo esto porque también Colombia. la injerencia, exacto, la injerencia del narcotráfico en los asuntos políticos es tal vez una de las principales alertas a las que tenemos que poner atención como ciudadanía. Y es que, bueno, el caso Diamante es un poco de eso también. Y creo que, es que además me genera como, a mí me asusta mucho, ¿verdad? Porque cuando uno estudia la realidad colombiana, la realidad mexicana, también el de otros países de Centroamérica, el narcotráfico a lo único que conduce, y eso es lo más peligroso de esto, es a los estados fallidos. O sea, cuando ya el narcotráfico permea tanto un estado, que ya no hay absolutamente nada que hacer, porque es tanto el miedo y es tanto el control que tienen, ¿verdad? Y el miedo y la violencia tienen una fuerza que es muy difícil de construir y revertir.
Entonces, a mí lo que más me preocupa, sobre todo con esta presencia del narcotráfico, es que mientras los progresismos estamos peleando en ver quién es más cool, quién tiene más TikToks, quién es más progre en ciertas agendas, no nos ponemos de acuerdo en los grandes temas y el Estado puede no estar satisfaciendo a la eficiencia que debería las necesidades de personas que ven en el narcotráfico un sustento cotidiano. Exacto. Y desde ahí empieza la injerencia del narcotráfico en la política, no solo que tengamos diputados, diputadas o alcaldes, alcaldesas, regidurías que sean financiadas por el narcotráfico, que tengan relación con el narcotráfico, que beneficien al narcotráfico. Es que sí, eso es gravísimo y es lo más público, pero ¿qué está atrás? Eso es solo la punta del iceberg. Y eso empieza además en zonas y regiones que tienen una característica y es la presencia de la pobreza, la presencia del desempleo y sobre todo De la desesperación. presencia de la ausencia de un modelo educativo mucho más innovador, mucho más inclusivo y que realmente se adapte a las realidades de todas las personas. Yo creo que como país y las últimas administraciones, y creo que también hay que hacer una mirada crítica, todavía no logramos poner el punto sobre la I en cómo transformar el tema educativo. Yo reconozco, y obviamente lo voy a hacer porque me pasa por el cuerpo, que esta administración tuvo tal vez una de las mayores y más eficientes inversiones en infraestructura educativa y que los comedores estudiantiles están abiertos para todas las personas que son estudiantes, aun cuando no hay clases, y alimentan a esas personas, y que cuando se movieron los fondos de Fonatel bajo el liderazgo de Ana Elena, un montón de familias fueron conectadas, pero entiendo que no ha sido suficiente porque el tema es muy estructural. ¿Qué vamos a hacer con el impacto que tuvo la pandemia en ese montón de gente que no está estudiando y que por consiguiente no va a conseguir trabajo y que lo único que va a poder encontrar ahí es una solución en el narcotráfico? Y por eso, presidente Carlos Alvarado, no vete la ley de cannabis, pero además hablemos de la cannabis recreativa, de la producción del cannabis y del cannabis como una forma de tener una economía y no ya como una forma de persecución que se convierte también en una manera de empoderar económicamente al narcotráfico. Las alertas deben estar no solo en que tengamos esa clase política sentada tomando decisiones, porque son los menos, sino qué están haciendo con la gente que vota a esas personas. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde se mueve? ¿Dónde limpian y lavan la plata a esas personas? ¿Por qué no estamos dando la discusión de cómo evitar la legitimación de capitales en este país? Por ahí no se quiso aprobar en la Asamblea Legislativa, no se quiso aprobar lo de la renta global. Asfixiar la dinámica económica de esos sectores, ¿verdad? Porque además aquí en Costa Rica, eso es otra situación muy particular. Posiblemente no vemos la dinámica romantizada del narcotráfico como nos la presentan, ¿verdad? En algunas series o programas y telenovelas, y no vemos esos choques violentos, pero están en un estadio más peligroso, que es el silencioso, el que no vemos, el económico. Y lamentablemente este país, como cualquier otro país, vive en un régimen, un sistema que es capitalista, que lamentablemente es el modelo económico que está y no hemos logrado identificar cómo revertirlo, y eso significa que los poderes económicos son los que toman las decisiones. ¿Y dónde está el dinero? Está ahí. Entonces, más allá de perseguir 15 puchos de marihuana que puede tener una persona, asfixiemos el capital del narco que se legitima y se lava acá. En los bancos. Exacto, en muchos espacios, en muchos espacios. Entonces, eso es importante. Y esto también me lleva a una cuestión, y es que mientras la gente, yo estudié una maestría en gerencia de políticas públicas sociales, que son las que tienen que ver con la justicia social, pobreza, desempleo, ¿verdad? Cómo trabajar la pobreza y la igualdad social. Y una de las cosas que a mí más me frustraba siempre es que son un montón de gente académica o técnica tomando las decisiones por la gente que tiene hambre. Y yo nunca he visto un espacio donde se haga una mesa de diálogo, de participación de esas personas para entender lo que realmente necesitan, quieren y lo que les funciona mejor. Me explico, ha sido muy difícil y muy pocas esas experiencias, y lo digo porque mientras esa gente tiene 3 bretes para ver si lleva una bolsa de arroz y frijoles a sus 5 carajillos, esta gente con este montón de plata, que no paga impuestos, que trabaja desde la irregularidad y la ilegalidad del narcotráfico, está pagando para tener lobistas que toman decisiones políticas que favorecen, que son proyectos que les favorecen o que no les favorecen y hacen que no se aprueben. Entonces, ¿quién está ahí con voz presente en la asamblea tomando las decisiones? Qué importante es el tejido social. Por eso no podemos permitir que un candidato que nos prometa la disrupción máxima de desconocer lo internacional, porque se va a empezar a reducir el espacio cívico y la capacidad de que el tejido social esté presente en la asamblea, exigiéndole a los diputados transparencia y además congruencia con las necesidades del país. O sea, es como... ¿Cuál sería el instrumento básico para irle a reclamar a cualquiera de los que llegue a la Asamblea Legislativa? ¿A dónde queda eso? ¿Dónde queda? Eso, en un programa de gobierno. Sí, totalmente. Usted, señor, fue electo, o usted, señora, fueron electos por este partido político. Vea lo que pasó hace 4 años. Los elegimos y llegan, y en el mismo momento en que fueron electos, tienen diferencias, se independizan y pero se separan. entra otra variable, digamos. Cada partido presenta un programa de gobierno para la primera ronda. Ajá. ¿Ok?
Este domingo vamos para la primera ronda. Sí. Entonces van a quedar 2 finalistas. Sí. Que llegan hasta abril. Sí. Ok, esos 2 finalistas van a empezar a trabajar en alianzas, Sí, claro. en coaliciones, en conversaciones, en negociaciones con otras fuerzas políticas para poder ganar. Sí. Y en ese proceso Uf, van qué gran a ir, pregunta. van a ir Negociando cediendo agendas. en cosas e incorporando nuevas Entonces cosas. tenemos que exigir. ¿En dónde quedan esos programas de gobierno para la segunda ronda? ¿Qué participación vamos a tener la ciudadanía en esa Vamos a ver, segunda tiene que ronda? ser toda. ¿Vamos a dejar que solo sean los actores políticos de los partidos políticos o vamos a plantear agendas que nos interesen? Vamos a entrar con mezquindades porque yo no voy a apoyar a fulano porque fulano no me apoyó o porque me cae mal o porque pensando ya en el 2026. Desafortunadamente o afortunadamente, Ay, no, qué ni cansado. Anita, ni usted, ni yo decidimos eso, ¿verdad? Porque esto va a tener que ser una exigencia sistemática de parte de todos y cada uno de los sectores que formamos parte de este país. Entonces, con que yo haga el reclamo o que vos lo hagas, no ganamos nada. Ok. Tenemos que Además, yo empezar siento que- a armar tejido crítico, tejido social crítico, Sí. los que tengamos plataformas las vamos a tener que usar para eso, total, de exigir total, transparencia total, porque los total. acuerdos son inminentes. Porque además Ok. ya no queremos que sea a través de puestos, tiene que ser a Exacto. través de Bueno, las pero ideas. es que hay formas, no, pero hay formas para hacer reclamos. O sea, una forma es llenar el Paseo Colón con 5,000 personas desfilando. Otra es Exigiendo agarrar transparencia. otra es agarrar el teléfono y hablar con el presidente. Hay gente, No entendí. o sea, hay formas de reclamar. Sí. O sea, que hay gente que puede agendas. hacer esa llamada Hay directa y gente otra que le toca la tiene acción que, colectiva. hay gente que llena el Paseo Colón y no logra interlocución. Y hay gente que le contestan el teléfono. ¿Y qué? Entonces, Yo lo o que sea, hay creo es que formas, es un hay gente que llamado. hace huelgas y hay gente que hace amenazas. Ajá, no, huelgas y que hace y que planea golpes Bueno, de Estado, pero ¿verdad? antes de Digamos. hablar Bueno, de... Sí, claro. y a veces claro. Es dos unen, irresponsables, y a veces ¿verdad? se unen, sí, a veces Pero se unen. entonces ¿verdad? vamos por partes. O sea, Ajá. todo eso lo tenemos claro. ¿Qué vamos a hacer en términos concretos para esta segunda ronda? Porque ya sabemos que las alianzas van a ser inminentes. Ajá. Ya sabemos Es que más, de esto aquí se va... a los próximos procesos electorales. va a Exacto, ser es imposible que no estamos suceda. sentando las bases de, en términos de educación ciudadana, digámoslo así, o educación popular, no adoctrinamiento, sino educación popular, Ajá. ¿verdad? Dando herramientas a la ciudadanía para que interprete datos y que sepa reconocer sí. lo que es información validada y lo que es desinformación, Ajá. ¿verdad? O lo que es falso. Dándole herramientas a las personas, no podemos controlar, pero sobre todo gestando procesos de diálogo. Esto que estamos haciendo a mí me parece que es fundamental y es vital. ¿Cómo hacemos para que los actores políticos escuchen a la ciudadanía? Este es un esfuerzo entre muchos que hay, pero vamos a tener que armar un solo frente para la segunda ronda y decir, bueno, ahora sí, ya sabemos que vienen las alianzas, queremos transparencia. Por la boca vive el pez. Si en el escenario en el que llegan a segunda ronda 2 propuestas que no se identifican con un sentir de la mayoría o de un sector de la ciudadanía, yo creo que lo que toca es comenzar a articularse para exigir a esas potenciales alianzas los mínimos que se quieren. Y si ninguna las acepta o si no hay forma de entrar, creo que es la principal alerta de que vamos a entrar a un periodo de 4 años de mucha vigilancia a las decisiones que se tomen y posiblemente mayor reactivación del tejido social, ¿verdad? Y de conflictividad. Y de O sea, de conflictividad. aumento de conflictividad social. Absolutamente, porque yo creo que ya no solo se trata de la clase política poniéndose de acuerdo, la presidencia con las diputaciones, es que es con la gente. Exacto. Es con la gente que está teniendo agendas, necesidades y diversidades. Hay realidades muy distintas, ¿verdad? Y que si no hay escucha activa y no hay involucramiento real, no hay, digamos, no hay clase política que valga. Y yo creo que la gran responsabilidad del declive o fortalecimiento de nuestras democracias la tienen quienes representan ahí. Y el gran rol es retomar las confianzas de la gente. Y lo que toca hacer es salir a votar. Ajá. O sea, la primera gran herramienta es llegar a votar sabiendo que vamos a ir a una segunda ronda, creo que inminentemente. Es inminente. Y de aquí a muchos años más, y yo lo celebro porque en realidad me parece que es la mejor evidencia de una diversidad, ¿verdad? De sentires sociales, pero ir a votar para que las 2 personas, o al menos una persona que llegue a la segunda ronda, sea la más compatible con nuestros sentires y nuestras agendas.
Y obviamente en este espacio, que además tenemos unos sentires comunes, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la igualdad social, los derechos humanos, es que, y gracias Gina por ese insumo que hiciste, porque además nos da ciertos caminos hacia eso, pero votemos por el equipo de personas, porque además no puede ser solo una persona, por las diputaciones, ¿Quiénes están ahí por con quienes ellos? están ¿Quién con ellas? acompañándoles, ¿Quiénes son? ¿verdad? O sea, ¿Quiénes nada son? más son solos y además con la transparencia, ¿quién está financiando a quién? Por Dios, ¿quién les está financiando? Eso es tan importante. Pero salgamos a votar. Pero no se sabe. Salgamos a Digamos, votar. a Fabricio le llegaron aquellas bolsas de plata y ni siquiera en la asamblea se quiso investigar qué pasó y nadie ahí sabe está, de dónde ahí recibe está, la plata. Ahí está. Y este señor del Pedregal le da 350 millones, ¿por qué? Exacto. Es que el liberacionista y es que Liberación está interesado en que tengamos que Probablemente. decidir entre Fabricio y Figueres, Probablemente. porque todo el mundo Pero ahí- hay que decir una cosa, Ajá. no hay publicidad que aguante en este momento absolutamente, o sea, no hay publicidad que lleve a nadie a segunda ronda. No. No. Entonces, No. Lo hemos visto con Johnny, ¿eh? No se acuerda. Pero además es eso, o sea, en el primer río que nos vamos a encontrar, el primer puente que hay que Es cruzar el es el 6. 6 de febrero. ok. Hay que ir a votar. Eso yo creo como lo primero. Y fijo que es lo primero. Lo segundo es que fijo, va a haber segunda ronda. Bueno, Ajá. sería una cosa sorpresiva si alguien gana en primera ronda. Eso sería Como realmente, casi inédito. O sea, Sí. sí, sería una cosa realmente este alucinante, contexto, ¿verdad? sí lo Porque, es. pero bueno, Sí. es un escenario. ¿Quiénes deciden eso? La ciudadanía costarricense. Ok, todas y todos decidimos eso. Entonces, hay que ejercer el voto, digamos. Además es el momento en la vida política de todas nosotras en las que somos exactamente iguales. O sea, Exacto, vale mi voto tanto exacto, como exacto, el tuyo y como el exacto, de X. Exacto, exactamente. Entonces, ese puente se pasó, vamos a encontrarnos dos ríos. Esos dos ríos cabe la posibilidad de que tengan afluentes cercanas o no. Mi hipótesis, después vale el diablo por vieja que por diabla, ¿verdad? La hipótesis mía es que van a pasar dos fuerzas opuestas. Ajá. Porque es El antisistema. exacto. Van a pasar dos fuerzas opuestas muy antagónicas porque si no, ahí esto va a arder, ¿verdad? Porque van a disputarse los mismos sectores. Ese escenario que planteaste, que es totalmente posible que pasara Liberación y la Unidad, son sectores que yo catalogo ideológicamente y en términos de votantes similares. Digamos, se van a disputar sectores similares, ¿no? Entonces, eso implicaría unas ciertas negociaciones que no van a ser tan duras porque hay un espectro importante de las propuestas que hay en este momento, que aunque hay una gran cantidad, no hay diversidad de propuestas. Hay muy pocas propuestas de corte de un lado y del otro hay más propuestas que de uno. Entonces, ellos tendrían que disputarse sus mismos votos. Y segundo, no es automático que un partido, digamos, qué sé yo, que llegue en la Unidad y Liberación, digamos, dejemos el mismo escenario, no es automático que Fabricio Alvarado diga, vamos todos a votar por tal partido o por tal otro. Digamos que Fabricio dice, me voy a aliar con Liberación y vamos a exigir que enseñen los acuerdos que tienen y la calle es una herramienta, ¿verdad? Digámoslo así, para entrar, Sí, sí, digamos, sí. el diálogo, el posteo, las publicaciones, insistir, buscar alianzas con organizaciones que den seguimiento, con los medios de comunicación, para ver cómo van a plantear ese acuerdo, es válido. Pero también la calle, digamos. Entonces, Totalmente si de acuerdo. estos dos se alían, no es automático que toda la gente que votó en primera ronda por Fabricio va a votar por Liberación solamente porque hicieron un pacto. Entonces, eso también hay que Porque tenerlo en además cuenta. esos pactos, insisto, son hechos en un espacio demasiado cerrado. Exacto, exacto. Y ahí es donde la acción ciudadana o la acción cívica o el espacio cívico o la acción colectiva, como le queramos llamar, es tan importante. Exacto. Porque nunca va a valer más la pena sentarnos entre conocidas a encontrar quién es el que va a ser, quién es el que va a tener el impacto más importante en, digamos, en su agenda Exacto. o contra nuestra agenda. Es decir, sentarnos a reflexionar de manera sesuda. Y yo la verdad celebro las situaciones como las que pasaron con el trabajo que hicieron con los ODS en la U. Porque a mí me genera mucha tranquilidad que no pasara desapercibido el defender o no, el entender si era riguroso o no, Sí, exacto, ¿verdad? Si exacto, era adecuado o exacto, no, exacto. etcétera, ¿verdad? Si era una, ¿cómo era que le decía? Una conspiración contra los liberales. No, o sea, Una conspiración de zurdos, dijeron eso. exacto, entonces es como... De zurdos, me Ajá. encanta. Yo soy derecha, Entonces- pero realmente toda la gente zurda que conozco es extraordinaria. Sí, exacto. Igual, entonces, a
mí lo que me encanta es que la gente, en lugar de decir, ¡ay, sí, bola de zurdos! Es como, bueno, alguna gente sí dijo, ¡ay, sí, bola de zurdos! Bueno, ahí están esas personas, pero hubo un montón de gente, incluso, que se sentían como yo, como, ¡ay, Dios mío! Pudimos haber hecho un poco mejor, porque además es como, no es como que el PAC no esté alineado con los ODS, es decir, este gobierno trajo la posibilidad de sus compromisos. Bueno, imagínate políticamente, que pero sí. lo pudimos haber redactado mejor. Ningún o sea, ¿verdad? partido político, ninguno, tiene un nivel de alineación alto con el ODS 5, Ajá. porque recuerden que Sí. hicimos niveles de alineación Ajá, por ajá, objetivo ajá, de desarrollo ajá, sostenible. sí. No fue que todo, o sea, era por objetivo cada uno. Y es, explica ese 5. El 5 se ¿En qué? llama equidad de género, igualdad de género. Ninguno tuvo, no sé si el PAC, no, el FA, no estoy segura. Quedó en amarillo. Ah, en ahí. amarillo, es el único que Sí. tenía en amarillo. Ok. No, y tenía en rojo el de algo de la tierra, no sé Bueno, qué. ninguno tenía eso. Y hay otra medición que ya no quisimos como generar más confusión porque no era eso. Están ahí todas las fichas de cada uno de los partidos. Pero cuando revisamos la mención al tema de igualdad de género, hay una menor medida en todos los partidos políticos que cuando hablamos del ODS de igualdad de género, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos en las familias de pobreza, en condiciones de pobreza, el 44% de esas familias son jefiadas por mujeres. Y hay partidos políticos que pusieron que vamos a fomentar el empleo en los hombres cabezas de hogar y proveedores principales. Bueno, y ni Así siquiera, lo pusieron. ni siquiera los partidos liderados por mujeres tuvieron la capacidad Bueno, de proponer y de hablarnos no. a nosotras. Digamos, yo en este momento no me siento convocada por ninguna de las mujeres que son De candidatas, ahí no, ni por porque asomo. eso no hay garantía de nada. Exacto. Pero lo que creo es que y yo entonces celebro que haya pasado eso tanto, porque evidencia que hay nuevas generaciones Ajá. que les interesa saber por quién están votando, Ajá. qué es lo que está pasando. Y además, también, al menos Ana Gabriel Zúñiga como militante del PAC, ¿verdad? Que es muy complejo porque hay generaciones que solo conocen 8 años del partido en gobierno, Sí. ¿verdad? Y que entonces es como que se han tragado toda la desinformación o las Y hay críticas gente que va tan a fuertes. votar que tiene 18 años, tenía 10 cuando Claro. Pablo y Guillermo. Entonces, o las críticas tan fuertes. Y dice, ¿qué significa el PAC? Exactamente. Lo añejo. Exactamente. Y que no tienen idea que en realidad, y yo sí lo sigo y lo voy a defender siempre, significamos la disrupción en muchas cosas. Tal vez no en todos los temas que hubiéramos querido y no en todas las agendas estructurales como generamos la expectativa, pero sí lo hicimos. Y la gente cree que en realidad somos todo lo malo. Poquito, pero con mucho ruido, que algunos pocos actores plantearon porque no quieren que una agenda que defiende y abraza el Estado Social de Derecho siga ahí, ¿verdad? O que esté dispuesta a abrir ciertas discusiones en ciertos temas. Entonces, la igualdad social y económica garantiza paz social y la paz. Y como La nosotros paz. nunca, insisto, nunca hemos conocido el caos como realmente lo han conocido otras sociedades, la damos por sentado. que ver. Pero la paz social es el bien político, público, más intangible, pero el más importante. Por la boca vive el pez. Uno dice, ¿cómo es esto? Es que estaba buscando los datos de igualdad de género del ODS número 5. Y oigan esto, ¿quién está hablando de esta barbaridad que hemos pasado las mujeres durante no sé cuántos siglos de los siglos, amén, ¿verdad? ¿Saben cuánto invertimos las mujeres en promedio? Horas semanales en trabajos domésticos, cocinar, lavar, planchar, hacer compras. Las mujeres invertimos por semana 35, casi 36 horas semanales. Una jornada de trabajo. Una jornada de trabajo. Y no pagada. ¿Saben cuánto invierten los hombres? Casi 14 horas. Sí. O sea, la mitad. Y eso es en promedio, ¿verdad? Hay familias donde los hombres no, y en otras cuando el hombre lo hace un poquito, entonces aplauden todo el mundo. Pero nadie dice qué buena mujer te tocó, ¿no? O sea, pues sino qué buen hombre que te tocó porque está colaborando, cuando en realidad vive ahí. Sí, es muy bueno, ¿verdad? me ayuda. Exactamente. Es muy bueno, me Y ayuda. oigan este otro dato que es una cosa alucinante. En el 2018 hubo un 58% de las mujeres, esto quiere decir que de 100 mujeres embarazadas que dieron a luz en Costa Rica, 58 registraron algún tipo de maltrato ginecobstétrico. O sea, ¿estas mujeres qué? ¿Quién habla de estas mujeres? ¿Quién se preocupa por esto? Eso es una cosa violentísima.
Y estábamos hablando antes de empezar esta discusión Ay, decime sobre el problema de seguridad pública, Ay, sí. que significa el abuso sexual, el acoso sexual, Y las los femicidios. violaciones, Sí. todo, o sea, es horrible el problema de seguridad, de las mujeres. porque se Integral. habla de seguridad y es más importante que te roben el carro a que te violen a la chiquita, Exactamente. porque exactamente. nadie habla de ese Eso tema. nadie habla. Pero hay muchos robos de carros. y hay Recomiendo mucho- ir a y ver te roban el celular. los artículos que se están publicando sobre el juicio que acaba de iniciar contra un sacerdote de la Iglesia Católica que abusó de varias personas que ya son adultas, son hombres adultos en este momento, pero que eran niños de 11 años y menos o más, y que algunas de esas causas ya prescribieron, que había salido del país y que ahora está asumiendo el juicio porque se extraditó desde México, el sacerdote Padre Víquez. Ustedes no saben lo doloroso que es leer las declaraciones por encima que se han hecho de estos procesos. Eso no puede ser. Con el silencio absoluto. Por supuesto. Y la complicidad de Porque la iglesia. sale del país con la complicidad de la Iglesia Católica. Que además es un actor político vigente, Exacto. que está ahí dictando y opinando sobre política sí, pública sí. y no paga impuestos. Sí. Además, o sea, ¿verdad? Es como, Sí, tiene más derecho que un montón de mujeres que son violentadas o niños o más, Exacto. ¿verdad? Y Exacto. no paga impuestos. Y nosotras que pagamos impuestos no Y tenemos... estos temas no están en la agenda. De nadie, Exactamente, de nadie. exactamente. ¿A quién le importa? ¿A quién le importan los salarios que reciben las empleadas domésticas? Es hasta hace muy poco que se pueden pagar el seguro de la caja para las empleadas domésticas que trabajan de manera parcial. Por la boca vive el pez. Veneramos cierto perfil de persona que habla de economía. Ay, sí. ¿Verdad? La Pero hay otros jerarquización, perfiles la jerarquización. que no son tan inteligentes o tan técnicos o tan sólidos porque no son, ajá. ¿verdad? No tienen como cierto Sí. señorío, cierto... Es un argot, es una estrategia Ajá, narrativa, muy discursiva, fuerte. que puede hacer que las personas digan, cuando se hace alarde de ese discurso tecnificado, ¿verdad? Que casi nadie entiende, porque no, si le preguntamos a las personas, ¿qué entendió usted por esto? No sé, pero suena bonito. Ajá, Entonces, ajá, Yo estaba viendo el Hace debate caso de del que sí Colegio es de inteligente. Ingenieros Ajá. y me aburrí, no entendía nada. El ejercicio de la política no es exclusivo y excluyente de los partidos políticos. Y ese ejercicio, y tal vez la forma más básica de ejercer la política es con el voto. E insisto, es el acto de mayor igualdad en la historia. O sea, no hay nada que te haga ser más igual en una democracia, en un país, que ir a votar. Porque literal tu voto, y en Costa Rica, con un sistema electoral tan sólido y transparente, no hay un momento histórico donde tu voto y tu decisión valga exactamente igual que la de cualquier otra persona, de cualquier capital político, económico, de cualquier diversidad sexual, de cualquier territorio. O sea, somos iguales en ese momento. Y lo que creo es que al final, tal vez no quieran estar en política partidaria, y eso es muy respetable. Pero el votar o no votar incide directamente en su calidad de vida para siempre. Y lo que va a pasar este 6 de febrero va a definir los próximos 20 años de este país, porque estamos en un contexto de pandemia que requiere un gobierno claro, valiente, apegado a la ciencia, ¿verdad? Que sepa tomar decisiones en función de las mayorías y no de grupos hegemónicos pequeños, ¿verdad? Valiente, empático, con capacidad de diálogo. Y eso requiere que la gente que vaya a votar vote por esas opciones. No por gente que además nos hace creer que tienen empatía por una realidad que no conocen y hasta parece que la ven con lástima y que ni siquiera logran evidenciar o hacer un símbolo exacto de esas vivencias. Entonces, por favor, aunque no militen ni en una organización ni en un partido, lo que va a pasar con los próximos 20 años de nuestra vida, de nuestra jubilación, de nuestra capacidad de empleo, un montón de cosas, va a depender de la decisión del 6 de febrero. Entonces creo que es importante no tener miedo y ir a votar. No tienen que decir por qué van a votar, no tienen que ponerse la camisa en ningún partido. Y sobre todo también su decisión sobre quién va a estar en la asamblea. Esa es tal vez otra de las decisiones más relevantes, porque lo que se decide en la asamblea no son los próximos 20, pueden ser los próximos 50 años, porque las dificultades que tenemos para tomar decisiones y cambiar leyes se incrementan mientras el sistema sea presidencialista. Entonces, vayan a votar sin miedo. No hay un mayor privilegio en América Latina y en el mundo en este momento que votar en un contexto electoral como el costarricense. Yo podría nada más decir esta gran tensión que hay entre las personas que dicen desarmar el Estado,
no querer que el Estado siga porque ganamos salarios de no sé qué cosas, porque lo que sea, ¿no? Y están ahí peleando con las uñas y mordiscos y patadas para llegar. Entonces, a revisar eso, nada más poner atención. Más bien deberíamos de estar premiando a aquellos que están peleando por llegar al Estado para construir todo esto que acaba de decir Ana Gabriel, aunque algunas agrupaciones tengan estándares muy altos, pero qué dicha que los tienen, porque entonces uno puede perseguir esos sueños, puede perseguir esos estándares, y si votamos por esas opciones y se equivocan, pues de ahí apechugamos, no pasa nada, o sea, no hay nada que dure eterno para toda la vida, sino que esto es dinámico, la política es dinámica y se va a ir moviendo y demás, entonces es importante, yo coincido con Ana Gabriel, de decir que el voto, la posibilidad de tener el voto libre, independiente, a mí nadie me presiona, nadie nos presiona por votar por alguien en específico, mi vida no está en riesgo por decir todas las barbaridades que hemos dicho aquí, ¿verdad? Bueno, espero, ¿verdad? No estoy en riesgo, yo no me siento insegura por decir todas las cosas que he dicho y que Ana Gabriel tampoco, ¿verdad? Entonces, me siento más insegura bajándome ahí del bus en el Terramol, ¿verdad? Absolutamente. En la noche, pero en realidad eso, que no sienta esa inseguridad de poder decir todo esto al aire y que no pase nada, es un privilegio, es realmente algo que tenemos que aprender a cuidar. Entonces, busquemos las opciones, escuchemos las que dicen, si hay alguien que me gusta, veamos a ver qué dice, busquen, en este momento hay grandes posibilidades de información en línea, es cierto que no todo el mundo tiene la habilidad de buscar esto, pero pregunte, hable con personas, tiene que haber alguien que conozca a alguien y que te diga, y escuche lo que esa persona te va a decir, porque una cosa que me digan, o sea, que vote por tal porque es el mejor, eso no me dice absolutamente nada. Dígame, ¿por qué usted cree que yo tendría que votar por esa persona o por esta otra? Y ponga atención de qué es lo que le van a decir. Y observe qué es lo que quiere esa persona que te va a decir eso. ¿Verdad? Que si va con algún puesto, que si está esperando algo, que si está sin trabajo, porque todo esto también se vuelven opciones de trabajo para muchas personas. Entonces podría ser que yo esté defendiendo una opción simplemente porque me va a dar trabajito a mí. ¿Verdad? Es válido, pero esto a la ciudadanía no nos sirve, porque en realidad no nos permite despertar este espíritu crítico. Yo creo que Costa Rica es una sociedad madura culturalmente, tenemos muchos años de tener una experiencia, aquí no hay nadie que no sepa ni cómo votar, eso es mentira. No estamos haciendo campañas como en otros países que tienen que enseñarle a votar a su ciudadanía porque no saben. ¿Verdad? Porque el nivel de ignorancia o el analfabetismo es muy alto. Digamos, Costa Rica no tiene ese problema. Tenemos el problema de que estamos desmantelando el sistema educativo, que es lo único que nos da la posibilidad de generar espíritu crítico. Porque la gente ignorante, que no cuestiona, que no pregunta, es la gente que es rentable económicamente para ser explotada. Pero no sé, vamos a ver, importante, no nos vayamos con un sentimiento de pesimismo. Yo creo que más bien tiene que haber un sentir de oportunidad de que estamos en el momento perfecto para las grandes transformaciones que necesitamos y que nos toca apropiarnos de eso, creo yo. ¿Y quién está dispuesto a poner el pecho a esas A balas? hacer. Porque el que venga, no importa el que venga, del lado derecho al izquierdo, Vieras que a mí me gustó mucho algo, bueno, para Le toca. cerrar y para dejarles a la gente que pueda escuchar esto, ¿verdad? A mí me caló mucho un comentario que hizo Diego Delfino en uno de sus programas de los jueves, que dijo que a la hora de votar él consideraba que había 3 características que había que buscar en las personas por las que votamos. Una era decencia, otra era valentía y otra preparación. Hay gente que tiene preparación y valentía, pero no tiene decencia. Así es. ¿Verdad? Hay gente que tiene decencia y valentía, pero no tiene preparación. Hay gente que tiene decencia y preparación, pero no tiene valentía. exacto. De todo eso hemos visto y vemos. Esas 3 características usted las pasa por su sueño de país, por su proyecto de país, por lo que usted cree, y páselas por ese tamiz, las personas que vamos a elegir. Eso me parece un muy buenos Me criterios. encantaron. Yo le agregaría la Ajá. empatía. Bueno,
muy contenta de terminar con esta conversación que para mí ha sido de lujo, ¿verdad? Una clase como de alta política, de verdad. Ojalá que tuviéramos más espacios para compartir así, lejos de las urgencias de la campaña política, ¿verdad? Echarnos un poquito para atrás, tener una mirada más ancha, valorar más las cosas. Y bueno, y les invito entonces a toda la gente que nos está escuchando, que se pongan la mano en el corazón, que valoren lo que vamos a hacer y que nos vaya bien. Recuerden, el río más importante es el del 6. Hacemos ese puente con mucha Nos vemos en el convicción. puente del 6 de Sí. febrero. Ajá, exacto. Aquí terminamos este esfuerzo de Por la Boca Vive el Pez. Hasta aquí, ojalá que pudiéramos lograr contribuciones económicas para poder seguir. Agradezco mucho a todas las personas que nos han ayudado para hacer esto posible, muy especialmente en quien ha puesto más recursos y más tiempo, que es Luz, mi querida Luz, que aquí está y que hoy ha tenido un accidente lamentable porque se le cayó la grabadora y se suma entonces no sé cuántos cientos de dólares más a la cuenta por pagar. Muchas gracias, nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Nos escuchamos y nos vemos el 6. Sigamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Por la boca vive el pez. Bueno, quedé. Ya grité. Es que quedé con estas dos muchachas. Por la boca vive el pez.